espero poder lograr transmitir la importancia y la relevancia de lo que hoy ha ocurrido para la industria de cannabis en México. Y para hablarnos de ello, tenemos el honor, pues prácticamente tener aquí al protagonista, autor de lo que hoy estamos viviendo, el licenciado maestro Rodrigo Gallardo. Rodrigo, bienvenido. Déjame ver que te hayan dado ya el acceso y el control de tu micrófono. Ahí estoy. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación en tan corta, ahora sí que a quemarropa, estimado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien y te vemos bien. Y bueno, Rodrigo, nuevamente, muchas gracias. A ver, la mayor parte de la gente no tiene mucha idea quizás de quién es Rodrigo Gallardo. Entonces, déjenme hacer por favor una introducción formal para que sepan con quién estamos conversando el día de hoy, a quién tenemos sentado en la mesa y quién nos está regalando este pedazo de su tarde en viernes. Rodrigo Gallardo es especialista en negocios internacionales con más de 2 décadas de experiencia en marketing y desarrollo de negocios. Abogado también, con formación por la UIA con certificación de alta dirección ejecutiva por el IPADE, cofundador de una firma boutique familiar, experto en representación de empresas de distintos ramos, ha ocupado cargos directivos, ya sea como consejero independiente o como consejero titular en diversas empresas, que le ha dado la experiencia precisamente de un abogado especialista en negocios y entre otros, pues ha ocupado cargos ejecutivos en diversas firmas que tienen que ver con industrias de alimentos, entretenimiento y construcción y bienes raíces. Es cofundador de Elements Bioscience y Sativa Group Biosciences, pioneros en la industria de cannabis, no nada más en México, sino a nivel internacional. Y hoy, además, Rodrigo, ya desde hace, me parece, enero, antes como director general, hoy como presidente de Zebra Brands, pues esta empresa pública especializada precisamente en cannabis. Y hoy, Rodrigo, pues te tenemos aquí, si bien quizá no es el triunfo de hoy, pero hoy se hizo público y además a partir de hoy, a partir de lunes, no nada más público, sino como obligatorio para todos los tribunales del país, pues el fruto de tu trabajo, Rodrigo Gallardo. Muchísimas gracias por estar aquí. No quiero robar más pantalla, por favor, platícanos qué es lo que estamos viviendo hoy, para lo que afortunadamente tenemos el gusto y el honor de tenerte aquí. Claro que sí, Roberto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que es de suma importancia el generar este tipo de foros con la inmediatez con la que se hace, porque afortunadamente todos los miembros que estamos en este chat somos parte de una industria naciente que es sumamente dinámica y el ejemplo más claro es precisamente la organización de este foro, ¿no? En cuestión de 1 hora y media nos pusimos de acuerdo, no sé cuántos invitados hay ahorita, pero 99, arriba de 100 personas probablemente, que en menos de 1 hora dijeron, vamos a actuar, vamos a ver esto, vamos a escuchar qué es lo que nos tienen que decir. Y eso es claramente el reflejo de la industria a la que pertenecemos, ¿no? Una industria muy dinámica que se mueve a velocidades vertiginosas. A veces, desafortunadamente, en la parte legislativa no se mueve a las velocidades que quisiéramos, pero bueno, nosotros sí, y somos el claro ejemplo. Entonces, agradecerte mucho el foro, la oportunidad de compartir con ustedes esta parte y bueno, sumarme a la alegría que nos estás expresando en el sentido de que precisamente el día de hoy, bueno, se hace público, se publica por parte de la Suprema Corte de Justicia la jurisprudencia que es obligatoria ahora para todos en el sentido de que cualquier empresa, cualquier persona que solicite este derecho le tiene que ser concedido. Es un paso abismal y creo que vale la pena primero entender por qué ahora se hace una jurisprudencia inmediata.
cuando todo mundo, sobre todo los que no son abogados, pues todo mundo sabíamos que la jurisprudencia se lograba a raíz de 5 sentencias en el mismo sentido y que fueran ininterrumpidas, o sea, una tras otra en el mismo sentido. A raíz de las modificaciones judiciales que se hicieron el año pasado y sobre todo con una sentencia como la que obtuvo mi representada, la cual fue unánime por parte de la Suprema Corte de Justicia, estos factores hacen que bajo estas nuevas reglas judiciales se genere una jurisprudencia inmediata. Entonces, afortunadamente no tenemos que pasar por lo que, por ejemplo, se hizo con los amparos de uso adulto que arrancaron en el 2015 y que fue hasta el 2018 cuando se obtuvo la 5ª sentencia ininterrumpida a favor, y en ese momento se generó la jurisprudencia. Esta nueva reforma judicial nos permite que a raíz de la sentencia que yo obtuve en diciembre 1 del año pasado, 6 meses después, estamos teniendo ya publicada la jurisprudencia y sabemos que ya están empezando a acatarla los tribunales de distrito, colegiados o la autoridad con la que se presenten los amparos, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo transmitir de este tema? Es uno, bueno, primeramente, señores, ya sabemos cuál es el camino. Correcto. Y bueno, pues obviamente ya les allanamos el camino en gran medida a toda la industria que viene atrás de nosotros, ¿no? Si bien en este momento le toca un poquito de gloria y de spotlight o de reflector a mi representada, a Zebra Brands, la verdad es que es un logro para toda la industria, para toda la industria. Y sabemos que si bien no vamos en los tiempos legislativos que quisiéramos, y hay una parálisis legislativa en el sistema, en el sentido de toda la industria canábica, bueno, pues ya entendimos cuál es el camino que hay que seguir y es el del litigio estratégico. Que no nos quepa la menor duda que tener como una de las armas de nuestras empresas al litigio estratégico siempre va a ser algo que nos sirva. Si bien el día de mañana se pudiera llegar a legalizar, hoy en día es más importante tener una estrategia, un andamiaje jurídico para poder sortear esto. Y hoy en día, con esta publicación del día de hoy, es más importante aún porque ya se pusieron las reglas para que cualquier juzgador tenga que acatar esta jurisprudencia y les tenga que dar a todos y cada uno de los participantes de este foro su amparo para que puedan legalmente cultivar cannabis no psicoactiva. Rodrigo, me gustaría plantear varias inquietudes que seguramente de las que se hace eco el foro, yo mismo contigo en conversaciones fuera de pantalla, pues lo hemos platicado ampliamente. La primera de ellas es, a ver, desde enero del año pasado, 12 de enero de 2021, por primera vez aparece en nuestra normativa mexicana la licencia para siembra de cannabis. Está contenida en el reglamento médico, que a su vez reglamenta la Ley General de Salud, pero tú y tu representada, Zebra Brands, eligieron un camino distinto y los efectos de esta licencia, me atrevo a decir, no tienen directamente nada que ver, o los objetivos de esta licencia y las licencias de cáñamo no tienen directamente nada que ver con lo que hoy existe en la legislación. Platícanos, por favor, ¿cuál o cuáles son los alcances que por lo menos tú alcanzas a ver y a prever de esta licencia de cáñamo, la que ya obtuvo Zebra Brands y pues precisamente la que todos los demás van a poder solicitar justamente pues porque ustedes abrieron la puerta? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son estas diferencias entre lo que la gente puede leer como licencia de siembra en el reglamento médico y lo que ustedes nos pusieron a disposición a toda la industria de cannabis no psicoactivo en México? Claro.
Pues mira, lo primero que tenemos que diferenciar es que efectivamente, aunque ya se cuenta con un reglamento de cannabis medicinal, es precisamente eso. Es exclusivamente para el tema medicinal, infiérase las empresas de Big Pharma, que dicho sea de paso, se han topado con pared con este mismo reglamento. Al día de hoy no se ha podido complementar todos los requisitos que se piden en este reglamento, y si esté bien o no fundamentado y justificado todos esos requisitos, no nos corresponde a nosotros hacerlo. Nosotros en particular, y lo que nos interesa aquí es platicar sobre el cáñamo industrial, cannabis con menos de 1% de THC, que es sobre lo que nosotros hicimos nuestro amparo. Poniéndolo en un lenguaje muy coloquial, te diría que una similitud podría ser decir, mi litis el centro de mi asunto fue demostrarle a la autoridad que el CBD no hace daño a la salud. Y por lo mismo no debe de estar prohibido. Y no debe de estar prohibido al grado de que debería de ser considerado casi como cualquier otro tipo de cultivo. Eso es para que entendamos la imagen clara y no meternos en tecnicismos legales que solamente nos van a aburrir. Perfecto. El sentido del amparo fue demostrarle a la autoridad, te repito, que no es malo para la salud, que me lo deben de tratar como cualquier otro cultivo, como si yo estuviera sembrando calabazas o maíz. Sabemos que se tienen eh, coincidencias y similitudes muy fuertes entre las plantas con psicoactivo y el cáñamo. Sin embargo, al probarlo, y esto fue un andamiaje legal que duró 3 años, en lograr probarlo, estuvimos sentados además en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante más de 1 año y medio, y empujado también todo esto por los temas de los tiempos COVID, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se logra? Al haberle dado a la Suprema Corte de Justicia y a las autoridades los elementos suficientes para poder juzgar este asunto, obtuvimos finalmente, y dicho sea de paso, lo van a poder obtener todos los que así lo hagan en su momento y soliciten este tipo de protección de la Constitución, el obtener una autorización para poder, primeramente, importar semillas, poderlas plantar en suelo mexicano, poder cultivar, poder extraer, poder procesar y finalmente, bueno, manufacturar y finalmente poder comercializar y exportar a los lugares donde sea legal cualquier tipo de derivado de cannabis sativa L con menos de 1% de THC. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que probarle ahora a la autoridad? Bueno, pues es que efectivamente estamos cultivando cannabis que no es psicoactiva, ¿no? Y ahí vendrán los requisitos que COFEPRIS, junto con las demás autoridades, nos vayan a poner. Seguramente son, obviamente, los estudios cromatográficos para demostrar que tiene menos de 1% de THC y algunas circunstancias, pero claramente va a ser diferente al reglamento medicinal, porque nuestros usos van a poder ser para todo lo industrial y que en México no está bien definido, pero nosotros podemos hacer una diferenciación muy simple. Cannabis medicinal es eso, se va para Big Pharma y se va para meter a un producto que tiene que estar autorizado, que tiene que pasar por todos los protocolos médicos, y lo industrial va a ser todo lo que no sea eso, desde cosméticos, tinturas, biomasa, biocombustibles, conglomerados, fibras textiles, grafeno, bueno, todos los usos que todos los miembros de este foro seguramente conocen perfectamente bien y que seguramente ya están desarrollando, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a poder hacer eso? Se lo repito, importar semilla, plantar la semilla en territorio nacional, en teoría debe de venir acompañada la autorización de
una no limitante en cuanto al lugar donde se deba de plantar, ni en la extensión que se debe de plantar, porque nosotros precisamente ya le demostramos a la autoridad que no es dañino para la salud y que no debe de ser considerado como un psicotrópico, sino que debería de ser considerado como cualquier otro tipo de cultivo. Entonces, nosotros en este momento estamos, y si quieres más adelante vamos a meternos a este tema, en dónde estamos parados exactamente. Pero bueno, a la pregunta expresa es eso. Importar semilla, la semilla poderla poner en el suelo mexicano, cultivar la planta, procesar, extraer, hacer lo que queramos de ella, sacar los derivados y finalmente poder comercializarlo. Y eso ya lo tiene Zebra Brands desde el 1 de diciembre del año pasado, y en este momento estamos en espera de que el asunto regrese nuevamente a la autoridad, porque así como llega uno, es un camino muy arduo para llegar a la Suprema Corte de Justicia, el asunto tiene que regresar de la Suprema Corte de Justicia, tiene que regresar a un tribunal colegiado de circuito, el colegiado de circuito tiene que resolver ciertos temas procesales y mandarlo después a un tribunal de distrito, y entonces es ese tribunal de distrito el que en su momento le va a decir a COFEPRIS, dale la autorización a esta empresa. ¿Por qué? Porque ya le dio el derecho a la Suprema Corte de Justicia. Y COFEPRIS tiene que atender esta solicitud en un lapso de tiempo que va de las 24 horas a máximo 5 días. Y en teoría no puede negarse a ejecutar la orden de la Suprema Corte de Justicia, en particular el funcionario que es el responsable de ejecutar ese mandato. Si se niega a hacerlo, podría ser primeramente, se le pueden imponer multas. Segundo, se le puede hacer retirar del cargo, una destitución como servidor público. Y tercero, podría llegar a enfrentar un proceso penal en contra, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la autoridad va a tener que ejecutar el mandato de la Suprema Corte de Justicia. Y esto es muy importante porque en muchos otros procesos legales, las decisiones a veces son apelables. Y en el caso de este amparo, y en particular el día de hoy, de esta jurisprudencia, lo bello de este asunto es que ya es inapelable. ¿Por qué? Porque ya viene desde el más alto tribunal de la nación y es palabra o letra juzgada que no puede nadie ir sobre esta. Tal cual. A ver, me gustaría precisamente resaltar eso último que has dicho, para poder poner el foco en la relevancia de lo que ustedes, de lo que tú y tu equipo, sé que siempre das también crédito a todo el equipo de abogados que acompañó este proceso, pero últimamente ustedes podrían haber ganado un amparo a nivel de un tribunal menor, un tribunal colegiado, podrían haber ganado un amparo directamente en la Suprema Corte de Justicia y sin embargo quedarse únicamente en los efectos para ustedes. El gran mérito es precisamente que lograron convencer a la primera sala de la Suprema Corte por unanimidad, 5 votos a favor y además 2 votos concurrentes explicando esta sentencia, de que esta rama de la industria de cannabis no nada más es legal y legítima, sino que los ministros sabían lo que hacían. El efecto tenía que beneficiar, pues en pocas palabras, a todo aquel que lo solicitara. Me atrevo a decir, un poco, no burdamente, pero sobresimplificando, pues que democratizaron la etapa primaria agrícola, sí, para cáñamo, no estamos hablando de cannabis psicoactivo, no estamos hablando de marihuana, pero democratizaron e hicieron asequible, tal cual como hoy lo son los permisos de autoconsumo, pues ahora los permisos para siembra de cáñamo industrial y para industrialización de cáñamo industrial. Rodrigo, una de las preguntas, la quiero tomar de aquí del chat, tiene que ver precisamente con ¿de dónde las semillas
si a pesar, o sea, si no teníamos permisos de siembra, hoy ya los vamos a tener, pues yo me atrevería a decir, si no conociera la industria, que ustedes van a ser los primeros que puedan poner a disposición para todo el resto de personas las semillas de cáñamo, porque ustedes van a sembrar y van a propagarlas. Pero ustedes antes, si nos puedes platicar un poco de ese plan, de dónde van a provenir esas semillas, cuáles son los planes de Cebra, hasta donde puedas hablarnos de esos planes, por supuesto, sin violar confidencialidad y demás. O sea, ¿qué podemos Ah, esperar de ustedes que son los primeros como pioneros en esta industria? ¿Qué es lo que viene para todos los demás? Porque los vamos a estar siguiendo. claro, claro, mira, no, por supuesto, es muy interesante la pregunta porque volvemos al dilema del huevo y la gallina, ¿no? Que es el problema además al cual está todo mundo enfrentado, todos los que tenemos un amparo para uso personal, pues llega el momento en el que dices, ok, perfecto, ya tengo mi amparo, ya puedo cultivar, y ahora, y la semilla, y entonces te topas contra pared porque la autoridad no ha regulado el tema de la semilla y entonces todos tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. En el caso particular de nuestro amparo, bueno, pues la resolución, en el momento en el que se ejecute la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la autoridad, COFEPRIS en particular, va a tener que dar esos lineamientos y tendrá que involucrar seguramente a Senacica y a SNICS para que ellos a su vez den la autorización para poder importar y se tendrá que involucrar la Secretaría de Economía para dar la fracción arancelaria con la cual finalmente se va a poder importar la semilla, porque si bien todos sabemos que al día de hoy pues, se pueden conseguir semillas en México, no son precisamente semillas que estén legales, ¿no? Nosotros como empresa pública no podemos hacer absolutamente nada que no esté dentro del marco regulatorio de las entidades en las que trabajamos. Entonces nosotros tenemos que seguir, llamémoslo así, por la derecha absolutamente cualquier movimiento que hagamos. Por eso mismo, la parte que tan padre dijiste, que democratizamos el camino para todo mundo, pues es parte de esto. Tenemos que ser todos parte de un círculo virtuoso en el cual las agendas independientes que cada empresa o que cada persona tiene y que son muy respetables, tienen muchos puntos de coincidencia con el vecino de al lado, contigo que tienes tu despacho, con empresas que están en lo mismo. Todos tenemos ciertos puntos en contacto que deben de ir bajo el mismo tema, ¿no? Todos queremos que exista una nueva industria. Como bien lo dice nuestro presidente del grupo promotor de la industria del cannabis, Eric Ponce, no es aquí yo me quiero comer el pastel solito, ¿no? Me encanta esa analogía que dice, oye, no hay pastel todavía, lo único que tenemos hoy en día es una receta y la autoridad ya nos dio chance de comprar los ingredientes y ahora tenemos que empezar a hacerlo. Y entonces la manera de hacerlo es que tenemos que ir todos juntos, pujando en el beneficio no particular, sino en el beneficio general, porque ese círculo virtuoso nos va a llevar a que nos vaya bien a todos. Por supuesto que hay unos que serán los pioneros y tendrán que romper, ser punta de lanza e ir haciendo prueba, error, prueba, error, prueba, error. Y bueno, por supuesto que deberán de llevar algún beneficio los pioneros y les irá bien en algo. Pero en realidad el trasfondo de esto es que la industria canábica legal está naciendo frente a nuestros ojos. Y ahí es donde todos tenemos que participar y hacer este virtuosismo que nos permita a todos avanzar y finalmente poder hacer que las autoridades y el mismo gobierno entiendan que esto no tiene marcha para atrás. Es una industria que ya nació y que el mundo la está arropando y no tiene vuelta para atrás. Entonces, en el momento y en la medida en la que todos hagamos las cosas de mejor forma, va a ser mejor para todo el mundo. A la pregunta expresa de las semillas, bueno, pues vamos a tener que irnos a los guamazos con Senacica y con SNICS y igualmente a ver a los productores mexicanos que ya están registrando semillas en México.
Como ustedes saben, en el catálogo de variedades vegetales ya hay 3 semillas que están registradas, 2 de THC y una de cáñamo. Entonces, y dentro de estos temas, bueno, Zebra también está muy involucrado en esto y está dispuesto a hacer las alianzas estratégicas que se deban de hacer para que todos en conjunto podamos ejecutar este derecho que hemos logrado. Y lo repito, si a nosotros nos toca hacer punta de lanza, qué mejor que ir acompañado de expertos como tú, expertos legales y en su momento de expertos en cultivo, como debe de haber muchos dentro de este foro, y acompañarnos de expertos regulatorios y de semillas, como también debe de haber muchos en este foro. Entonces, en la medida en la que todos podamos abrirnos y poder jalar parejos y juntos, nos va a ir mejor. No se trata de proteger nuestra agenda y ser los comesolos. Hay que irnos parejitos todos y tratar de jalar, ¿no? Totalmente. Oye, lo invocaste y apareció y si me permites me gustaría pues darle también la bienvenida. No puedo no aprovechar tener dos celebridades con nosotros hoy y por favor pedirles si quiere incorporarse con nosotros al presidente de Grupo Promotor de la Industria de Cannabis, Eric Ponce, director general de ICANN. Eric, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Roberto, Ricardo y a todo el equipo de Logic. Mi querido Rodrigo, gracias por compartir tu experiencia, hermano, por todo lo que has vivido. Nos ha tocado vivir junto contigo el proceso ya largo del amparo de Zebra y todo lo que está pasando. Y esto es un hito que es muy, muy importante, sí celebrar, pero más importante explicar. Y por supuesto, mucho más importante aún, saber aprovechar hacia dónde vamos. No es nada más, ya dimos un gran paso, sí, sin duda, pero ¿cuál es el siguiente paso? Creo que eso requiere, y lo dijiste perfectamente bien, Rodrigo, esto no es un tema de soy yo y esto es lo mío y la industria que se va por un lado, esto es un tema de un logro creo que de todos, obviamente sin duda, tip to the hat a todo el equipo tuyo y a todo el equipo regulatorio, pero al final del día es un logro de toda la industria mexicana, porque lo que hemos visto, lo acabas de decir muy bien, también Roberto lo dijo muy bien, tenemos que hacer que las cosas pasen, porque la autoridad por sí sola no va a hacer que esto pase. Gracias, Eric. Oye, me gustaría plantearte algo, un par de inquietudes o preguntas que difícilmente alguien más puede responder, precisamente porque tienes esta visión global de la industria como presidente de Grupo Promotor. ¿Qué impacto prevés en la industria de cannabis mexicana a raíz de estos precedentes que hoy se publican? Y vuelvo a comentarlo, la trascendencia para los no abogados, los abogados lo entendemos bien, pero la trascendencia de que hoy, 15 de julio, se publiquen estos precedentes obligatorios, tienen que ver con nuestro sistema judicial y las reglas que le aplican. A partir del próximo lunes, todos estos precedentes son de aplicación obligatoria por todos los tribunales del país. Antes podían ser interpretados, si no había jurisprudencia, un juez se podía apartar por prejuicios, por una argumentación distinta. A partir del próximo lunes ya no. Entonces, Eric, ¿ves proliferando estos permisos de cáñamo? ¿Qué impacto ves en la industria canábica mexicana? Me atrevo a decir en los próximos 6 meses a un año con esto. Sí, totalmente. Creo que es una muy buena pregunta. Y a ver, para no hacer el cuento muy largo y no hacer mucho rollo, porque hay un tema muy romántico detrás de esto. Como decía, es un gran avance, es un gran logro y en serio hay que reconocerlo. Y yo creo que honestamente, yo creo que el primer punto que debemos como industria tener en cuenta, que esto nos refuerza, nos invigora, nos genera un poco más de energía que ya se ha ido perdiendo. Hemos estado hablando muchísimo de las discusiones de la ley federal de cannabis, del uso adulto responsable, hemos estado hablando muchísimo de las declaratorias generales de inconstitucionalidad, hemos estado hablando muchísimo desde, obviamente, de la reglamentación del uso medicinal de la cannabis, pero al final del día no estamos viendo la industria, no estamos viendo la participación, no estamos viendo la autonomía de las autoridades, no estamos viendo nada tangible como industria. O sea, al día a día, lo único que seguimos viendo es obviamente la creación de un mercado negro que está expandiéndose. Estamos viendo, por supuesto, la inactividad de las autoridades. Entonces, muy personalmente creo, pero también hablo a nombre del grupo promotor,
creo que este primer paso lo que tenemos que considerar es tomar la fuerza que nos está dando Zebra, tomar la fuerza que nos está dando este hito y no perder esa energía. O sea, yo creo que es momento de hacer un llamado de guerra, ¿no? Básicamente, de que sumamos fuerzas, ya lo dijo otra vez Rodrigo, sumemos fuerzas porque lo que necesitamos es esto, o sea, necesitamos este aliento de inspiración para poder no cruzarnos de brazos y decir, ok, ya está, y ahora a ver qué pasa, ¿no? Porque muchos tomamos esa actitud de que, bueno, pues ya está, perfecto, ya voy a esperar a ver qué pasa y ver qué sigue. Creo que es momento de retomar la fuerza, creo que es momento de unir más fuerzas. Ya Rodrigo ya hizo ese llamado de que Zebra está buscando alianzas, creo que eso es increíble, creo que eso es lo más importante y creo que el primer paso como industria es seguir retomando este tema de alianzas, seguir retomando este tema de unión hace la fuerza, suena también muy romántico, pero es la verdad. Y en cuanto a efectos reales, a ver, queda muy claro. Sí, es básicamente decir, como pasó en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y el tema de los amparos para el uso personal de cannabis a través del desarrollo, bueno, de la declaratoria a través del desarrollo libre de la personalidad, ya podemos como empresas hacer este tipo de procesos y que debería la autoridad resolver. Hemos visto que en la realidad no ha pasado eso. Si bien la autoridad no se puede negar, existe una cosa que le llamamos el silencio administrativo, ¿no? Que es simplemente dejar de decir nada. O sea, ya no nos pueden negar, pero en vez de decirnos que sí, no van a decir nada y lamentablemente estamos viviendo en eso. Entonces, insisto, creo que el efecto real para la industria creo que es momento de dejar y nuevamente repito, estoy parafraseando lo que dijo Rodrigo, dejar las diferencias de lado, dejar las agendas personales de lado, sentarnos a visualizar qué es lo que queremos hacer de nuestra industria, qué es lo que queremos hacer de México, ¿no? Y sentarnos a hacer alianzas. Creo que es momento de tocar las puertas de la autoridad, ya con estos documentos, ya con estos avances, y no dejarlos descansar. Creo que es momento de sí tomar un poquito más de armas, ¿no? Y figurativamente, claro, y poder decir, no los vamos a dejar, vamos a seguir avanzando. Y bien lo dijiste, Rodrigo, también tú, Robert, es litigio estratégico, no hay de otra, tenemos que seguir avanzando, hay que apegarnos a nuestros compañeros abogados, hay que apegarnos a nuestros compañeros regulatorios, hay que apegarnos a nuestros compañeros agrónomos, químicos, biólogos, etcétera, etcétera, farmacéuticas, todo esto para poder seguir adelante. Entonces creo que el primer impacto es invigorizar la industria, sin duda, y el segundo paso es no quedarnos cruzados de brazos. Gracias, Eric. Una pregunta para los dos, porque Rodrigo está justamente del lado, no como lados en el sentido de uno contra otro, pero sí en cuanto al papel que se juega. Tenemos a la autoridad como un jugador clave, tenemos a la industria, que es precisamente a quien representa Rodrigo como director, como presidente, perdón, de Zebra. Y Eric, te tenemos a ti como en calidad de presidente del grupo promotor, que de algún modo precisamente lo que se pretende con grupo promotor y con otros consejos y organizaciones es dar un marco, no nada más para pelear por los derechos sino también por la calidad de las actividades y últimamente de los productos que van a llegar al público. Rodrigo, Eric, en ese orden, si quieren, ¿cuál es el reto? ¿Cuáles son los retos a partir de ahora que vamos, espero, a empezar a ver proliferar estos permisos de siembra industrial? Me atrevo a decir, pues muy similar a como hoy ya proliferan los permisos de siembra personal. ¿Cuál es el reto de la industria como industria, Rodrigo? Mira, yo te diría que el gran reto aquí es continuar haciendo las cosas bien, no caer en lo simplista y beneficioso que puede llegar a ser el romper las reglas y empezar a meterse a temas de mercado gris y mercado negro. Creo que hay un dicho que dice que la paciencia y la discreción pagan muy bien. El hacer las cosas dentro de los marcos normativos que tenemos, sin duda va a ser el día de mañana lo que te pague mejor. Es un proceso mucho más largo, mucho más arduo, pero sin lugar a dudas, el hacer las cosas bien, uno, te deja dormir perfectamente bien por las noches y dos, el día de mañana como empresa y como industria te va a pagar mejor. Simplemente
Mira, les pongo el ejemplo de lo que pasó en Canadá. Nosotros somos una empresa pública canadiense, cotizamos en la Bolsa de Valores de Canadá. Y el fenómeno en Canadá fue que previo a la legalización, tú encontrabas smoke shops en una misma cuadra, encontrabas 3, 4, 5. O sea, estaba súper proliferado. Llega la legalización y desaparecen. ¿Por qué? Porque estaban dentro del mercado negro y el mercado gris. Y a la hora que a la gente tú le pones reglas, a mucha gente no le gusta cumplir con las reglas. Y lo que sucedió es que los que hacían las cosas bien y los que hicieron las cosas bien son los que el día de hoy tienen las licencias y tienen sus dispensarios. Entonces, yo creo que la industria, uno, se debe de profesionalizar en ese sentido y además el beneficio económico va a estar ligado a la seriedad con la cual vayan haciendo las empresas. Entonces, si yo les pudiera dar un consejo a todos, sería traten de jugar el juego de la manera más legal posible. No quiere decir que nos dejemos, por supuesto que no, al contrario, yo abrí este foro diciendo, yo les recomiendo que todos tengan una estrategia jurídica y un andamiaje legal paralelo a lo que todos esperamos, que es que las autoridades sean iluminadas y finalmente pudieran llegar a legalizar. Sabemos que eso está lejos de suceder y por lo mismo tienen que entrar estos andamiajes legales. Pero la industria, ¿dónde va? Pues como lo dicen, a legalizarse precisamente. Y quienes estén jugando el juego por las reglas, play the game by the rules, serán los que se lo van a quedar el día de mañana. Eric, tu turno. Eric, por favor, ¿cuál es la responsabilidad? Me atrevo a decirlo de este modo. Es un amparo con precedentes obligatorios. Tenemos desde 2015 el primer amparo en tema de autoconsumo, en 2018 jurisprudencia, en 2021 declaratoria general de inconstitucionalidad. Y no tenemos regulación para la parte del autoconsumo. Me atrevo a decir que van a pasar varios años antes de que tengamos regulación para la parte agronómica, agropecuaria, en este caso agrícola, de cáñamo. ¿Cuál es el papel de organizaciones como grupo promotor? Mira, yo creo, también buena pregunta, y bueno, mucho Rodrigo ya, yo creo que ya explicó todo eso. Insisto, voy a tratar de ser muy directo y no romantizar todo esto, porque al final del día hay ideales y por supuesto que hay que seguirlos, pero la realidad es, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Una de las cosas que yo siempre aplaudí, por ejemplo, en el uso del caso medicinal, es de que, para bien o para mal, las autoridades, en el momento en que se legisló y se reguló, básicamente no quisimos reinventar el hilo negro. Creo que ese es el momento ahorita también para nosotros, saber que no hay que repensar todo desde cero. Ya hay estatutos, ya hay lineamientos, ya hay procedimientos que podemos tomar y que podemos subirnos al tren básicamente para eso. Pero también regresamos, la autoridad en este momento por ignorancia, y ojo, cuando digo ignorancia no lo digo en un tema despectivo, es simplemente ellos no saben no tienen por qué saber, es algo muy nuevo, pero también por temas de quizás miedo, ¿no? Quizás del tabú, quizás obviamente temas políticos, ¿no? Sabemos que estamos próximamente estaremos otra vez en electoral. Son muchas cosas que hay que leer, ¿no? Hay muchas cosas que hay que leer entre líneas. Entonces, la ventaja de la industria privada quizás, y por cierto, entiendo los comentarios que estoy viendo en el chat, que el autoconsumo y todo eso, ahorita vamos a hablar de eso, o sea, no, la idea es que la industria no ponga un pie para el tema de los derechos de las personas, y eso creo que nunca ha sido la intención no hablo a nombre de Zebra, pero me imagino que empresas serias como Zebra, no creo que esa sea su intención. Por supuesto que no es la intención de las empresas que nosotros representamos, incluyendo Zebra, ¿no? Que es parte del grupo promotor, pero la intención aquí es establecer ante la industria un ideal de que la autoridad está sobrepasada por muchas razones, por razones operativas, operaciones logísticas, razones de educación y de formación, y que nosotros tenemos que poner nuestra propia barra, digamos, ¿no? Un tema de autorregulación, que es algo que siempre hemos llamado, empezando por el lado ético, también nuevamente Rodrigo ya lo dijo,
simplemente para dormir mejor, pero más importante es porque así las cosas deben de ser. Sabemos que estamos viendo el big picture, ¿no? O sea, México, hay que atender el mercado local, hay que atender las necesidades de los pacientes, de las personas, de los consumidores, pero también hay un rol internacional que vamos a cumplir. Y para estar en ese rol internacional, que tenemos que tener compliance y tenemos que estar muy acorde a los estándares de calidad y los estándares de procesos. A lo que voy con esto es, el rol de la industria en este momento es un rol de autorregulación. Por un lado, tenemos que nosotros mismos autoexigirnos, nosotros mismos denunciar aquellas empresas, aquellas personas que no están actuando, que claramente no están actuando conforme a la legalidad, pero también tenemos que ir a la autoridad de la mano y enseñarles, hey, COFEPRIS, hey, Secretaría de Salud, hey, Senacica, hey, SNICS, esto es lo que está pasando, esto es lo que está viviendo, hay que, por supuesto, tropicalizarlo a México, somos mexicanos, o sea, y eso es importante, a pesar de que tenemos experiencias internacionales, tropicalizarlo, pero más importante aún aquí es, ya tenemos todas las herramientas, ya lo dijo Rodrigo, empezamos tenemos la receta, ahora ya tenemos los ingredientes, puta, hay que ir a la cocina ya, o sea, ya tenemos las llaves de la cocina, hay que entrar a la cocina, prender la estufa y empezar a calentar, mano, porque no hay de otra, o sea, si no se nos va a enfriar, si no se nos van a echar a perder los ingredientes y si no, la misma autoridad va a tomar pretexto como cualquier otra cosa para hacerlo. Entonces, insisto, el rol de la industria en este momento, incluso por el bien de las personas, por el bien del autoconsumo, de los permisos personales, pero también obviamente por el bien de las empresas y por el bien de la industria privada, necesitamos tomar, insisto, una voz más fuerte, una voz más decisiva, tomar pies, agarrar a la autoridad y decirles, esto es lo que va a pasar, porque ustedes no están haciendo y no tienen la capacidad, insisto, no lo digo de una forma despectiva, simplemente claramente no tienen la capacidad, es algo muy nuevo para ellos, tenemos que tomar el rol de nosotros y ese es el rol de la industria y así ha sido a nivel internacional. La autorregulación. Últimamente, Rodrigo lo ha dicho, nosotros vamos a hacer las cosas bien y lo puede decir porque ya tiene el permiso, luego también ya tiene la responsabilidad. Y Eric, nos hablas de la industria como industria organizada, tenemos que autorregularnos. Puede ser que no haya ley, que no haya un reglamento para la siembra de cáñamo, muy probablemente serán organizaciones como Grupo Promotor y afines las que marquen los estándares que generalmente además son mucho más altos que los que la ley misma pide. Muchas gracias, Eric. Eric, no sé si quisieras agregar algo más y si no me gustaría volver con Rodrigo porque hay muchas preguntas que tienen que ver con lo aterrizado, ¿no? Oye, ¿es persona física o recomiendas persona moral? ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Por dónde pasaste? Y me encantaría poder platicar estas que parecen minucias, pero que últimamente son precisamente curiosidades de todos los que los están escuchando. No antes sin decir, Eric, ¿con qué cerrarías esta participación? Y gracias por haber cancelado todo para poder estar aquí hoy. No, gracias a ustedes y gracias por la invitación. Cierro primero agradeciendo obviamente a Logic, a ti Roberta, a Ricardo y a todo el equipo de Logic, pero también mandar un abrazo afectuoso a Rodrigo, una felicitación. Eso sí es importante. This goes for the storybooks, history books. Esto va a quedar en la historia. Rodrigo, felicidades. Estás dejando precedente. La empresa Zebra está dejando precedente. Muchas felicidades. Y más importante aún, regreso. Unión. La unión hace la fuerza. No estoy siendo muy romántico, es la verdad. A nombre del grupo promotor, Zebra es parte de este grupo promotor y agradecemos todo el esfuerzo que han hecho por nosotros, por la industria y personalmente te quiero agradecer, Rodrigo, por todo el esfuerzo que has llevado, liderado. Tu liderazgo sin duda nos deja mucho a qué aspirar. Entonces, agradecer. Rodrigo, esta es tu fiesta, yo nada más vine a dar las palabras de agradecimiento y las palabras de inicio, pero bueno, muchísimas gracias a todos y nuevamente felicidades a ti, Rodrigo, a Zebra, pero también felicidades a México. Suena, sí, insisto, suena muy romántico lo que digo, pero es la verdad. Felicidades a México porque esto es un gran paso para todos. Gracias. Eric Ponce, presidente de Grupo Promotor de la Industria de Cannabis, director general de ICANN. Y bueno, Rodrigo, si me permites, porque la verdad es que no sé cuánto tiempo disponemos contigo, me gustaría justamente pasar del hito general y jurídico. Yo quiero corregir un dato que di erróneo y agradezco a Emanuel que me lo hizo ver. Si bien se publica hoy en virtud de los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia, empieza a ser precedente obligatorio a partir del 1 de agosto, por no ser jurisprudencia, por ser precedentes obligatorios, a partir del 1 de agosto. Se publica hoy, es precedente obligatorio a partir del 1 de agosto. Rodrigo, 10,000 preguntas, no las tomo todas, sino las que considero que precisamente son más relevantes y comienzo por aquí. Las etapas iniciales de los permisos de autoconsumo, bueno, pues unas de sus características eran
solo personas físicas porque es autoconsumo y una persona moral no puede fumar o consumir marihuana. Pero hoy, en primer lugar, Zebra Brands, por ahí empiezo. La pregunta es, ¿quién obtiene este permiso? ¿Quién obtiene esta licencia? Porque quieren conocerte más. ¿Quién es Zebra Brands y quién es Desart? Me atrevo a mencionarlo aquí en este momento. ¿A quién debemos el mérito en México? ¿Y quién es Zebra Brands? ¿Se puede invertir en la empresa? ¿Cómo pueden vincularse contigo? ¿Hasta dónde? ¿Y cuál es el interés? Claro. Mira, primero me gustaría agradecer a Eric las palabras que aventó. La verdad es que gran parte del éxito de Zebra Brands, y se los voy a poner tan sencillo como esto, y como una recomendación de empresarios a empresarios, es afíliense a grupos con los cuales tengan ideas afines. En mi caso, nosotros somos socios fundadores de Grupo Promotor de la Industria, que no sabíamos hacia dónde iba cuando se fundó, pero sabíamos quién la estaba liderando. Y esa persona era Eric. Y Eric, en mi punto personal de vista, es una de las, si no la mente más brillante, canábicamente hablando en México, es uno de los más brillantes y es un apasionado del tema y no podría haber un mejor presidente para nuestro grupo que Eric. Se lo agradezco, se lo reconozco y el consejo es, señores, afíliense a grupos con los que tengan afinidad en sus visiones y en sus misiones, porque definitivamente, como dice él, suena romántico, pero es totalmente cierto. La unión hace la fuerza. Y en la medida en la que tú estés al lado de empresas que tienen similitudes en cuanto a sus visiones y a sus misiones, vas a poder hacer sinergias que te van a llevar y te van a ayudar. Y eso es lo que se logra con Grupo Promotor de la Industria, que yo se los recomiendo. Deberían de todo mundo afiliarse a este tipo de grupos, porque además la plática, las relaciones y el networking que se dan dentro de estos grupos son totalmente necesarios dentro de una industria que están haciendo. Sobre todo en ese sentido, porque si tú estuvieras en otra industria que tiene ya muchísimo tiempo, bueno, pues simplemente te acercas con la empresa que tiene más expertise y que tiene más años en el mercado y dices, bueno, pues yo me le pego a este porque este ya sabe cómo hacer las cosas. En este sentido, y hablando de una industria que están haciendo en México, te tienes que juntar pues con los pioneros que como tú están saliendo y empezando a saber el que trae experiencia en Uruguay, el que trae experiencia en Colombia y el que trae experiencia en Canadá y vamos juntos y vamos haciéndolo poco a poco. Entonces, en ese sentido, uno, agradecerle a Eric sus palabras y dos, esta fiesta es de todos. Simplemente a Zebra Brands le tocó hoy ser la quinceañera bajo el reflector, ¿no? Pero todos son chambelanes y todos están en la fiesta bailando. A la pregunta que dices, ¿quién es Zebra? Zebra, como se los dije, es una empresa canadiense. Somos una empresa pública que cotizamos en el Canadian Securities Exchange, pero que es una empresa hasta previo a ser pública, es una empresa prácticamente mexicana. La mayor parte del capital de esta empresa pertenecía a mexicanos. Y hablo en pasado porque en el momento en el que nos convertimos en una empresa pública, pues ya no tienes nacionalidad, ya eres de los mercados y los mercados no tienen nacionalidad, ¿no? No podría decirles qué porcentaje queda de mexicanos, ni de gringos, ni de canadienses. Y vale la pena decirlo para que nos quitemos de la cabeza esas telarañas cuando dicen, no, es que es una empresa canadiense y se van a robar. No, a ver, es una empresa canadiense porque la incorporamos en Canadá, porque en Canadá es legal y porque en Canadá están los mercados de valores de cannabis. En México, dicho por el presidente de la Comisión Nacional de Valores, o sea, no se va a etiquetar, no se le va a dar ticket a ninguna empresa de cannabis, así sea legal como es Zebra Brands, simplemente no nos lo van a permitir y de esto faltan muchos años. Entonces,
Zebra fuimos incorporados en Canadá, pero somos una empresa muy mexicana, al grado de que Zebra Brands, que es la holding, tiene 4 subsidiarias mexicanas. O sea, su gran fuerza es México. Dentro de esas empresas subsidiarias está precisamente la que mencionas, Desart, que es la empresa que promovió el amparo desde el 2019 y finalmente se le fue concedida. Es una empresa que pertenece 100% a Zebra Brands. Entonces, supongo que la pregunta va en el sentido de cómo podemos replicar tu amparo, Rodrigo. Bueno, pues hay que uno constituirse y solicitar a la autoridad, generar el acto de autoridad, se le llama, para que te responda o no te responda y sobre eso tú ya vas a solicitar el amparo, ¿no? Quien tenga ganas, mi dirección se las puedo dar, es rodrigo.gallardo@zebrabrands.com y el día que quieran me mandan un mail y los voy direccionando y los voy coachando para que se puedan acercar a firmas que les puedan ayudar en estos temas, ¿no? Dicho sea de paso, pues están ustedes, está moderando uno de los grandes abogados de la industria, entonces pues ya saben a quién irle a tocar la puerta, ¿no, Gracias, Robert? gracias, tomo el piropo de quien viene. Muchísimas gracias. Rodrigo, otra de las preguntas es que el alcance del permiso, lo comentaste al inicio, yo quiero poner aquí enfrente, aunque no lo crean, esto que tenemos enfrente es, o lo preparamos para los permisos de autoconsumo, pero justo es la característica, lo que nos decías es, ya podemos hacer, podrán, y tú ya puedes, a partir de que se otorgue la licencia, hacer todo esto que tenemos en pantalla, más el paso mínimo básico para que sea industria y para que no se quede, digamos, de puertas para adentro en casa, que es lo que tiene que ver con la enajenación de productos. ¿Puedes hablar un poquito más de eso? O sea, creo que es precisamente la gran distinción entre el permiso que ustedes tramitaron al que nos abriste la puerta y los permisos de autoconsumo que pues sí permiten hacer todo, casi todo, pero que no generan industria. Sí, sí, sí. La gran diferencia es lo que estás mencionando. O sea, todos los permisos, bueno, todos los amparos que se han dado personales tienen unas letras chiquitas en la parte de atrás que dice que está prohibido enajenar, donar, o sea, no puedes ni donar ni regalar el producto de lo que cultivas, ¿no? Y la gran diferencia con nuestro amparo, para ponerlo muy sencillo, es eso, que nosotros sí nos están permitiendo los actos de comercio de los derivados que se obtengan de los cultivos precisamente de cannabis, ¿no? Entonces, esa es la diferencia básica, ¿no? Nuestro amparo sí nos va a permitir comercializar, donar, enajenar, cualquier tipo de acto de comercio que se logre con los derivados de cannabis, que se tengan legalmente en México, que serán obviamente producto del cultivo o de cualquier tipo de importación, siempre y cuando sea legal y no ponga en riesgo temas de salud pública. Excelente. Oye, otra pregunta que pareciera que tiene que ver con tecnicismos, no es así. La pregunta directa expresa es si se prevé una vigencia para este permiso, para el de ustedes, y la otra pregunta es, oye, ¿qué pasa si en 6 meses o en un año se publica una ley federal para la regulación de cannabis psicoactivo o la ley federal de cáñamo industrial y se crean nuevos permisos? El permiso de ustedes, el de ustedes y el de todos los que como tú ya lo tramitaron, incluso algunos ya de pronto han obtenido sentencias al amparo de lo que ustedes han hecho. ¿Qué va a pasar con esos permisos? ¿Dejan de estar vigentes o van a poder continuar con la liberalidad con la que los obtuviste? Mira, lo primero que tenemos que ver es cómo viene lo que las autoridades nos pongan, ¿no? Porque una cosa es haber obtenido el amparo en diciembre del año pasado y la otra es finalmente cómo venga la autorización que va a emitir COFEPRIS, ¿no? Te repito, nosotros tenemos considerado que la autoridad no debe de poner limitaciones en cuanto a vigencias. ¿Por qué?
porque precisamente estuviste 3 años peleándote con el Tribunal Superior, con el máximo tribunal de México, para enseñarle que debe ser considerado como cualquier otro tipo de cultivo, ¿no? Entonces no deberían, en teoría, de limitarlo en cuanto a tiempos, en cuanto a extensión de terreno, en cuanto a localidades en particular. Y bueno, si llegaran a hacerlo, obviamente, pues va a tener y va a ser completamente rebatible esto, porque si a mí la autoridad el día de mañana me quiere poner una vigencia de 6 meses para mi permiso, pues eso nuevamente es inconstitucional, porque a mí ya me dio la autoridad, la Suprema Corte de Justicia, la razón. Y esto no se acaba hasta que se acaba y desafortunadamente siempre será una batalla legal con las autoridades. Pero como bien lo decía Eric, no es porque sean mala onda, es simplemente porque tienen desconocimiento. Y la única forma, como todo en este país, de solucionar las cosas es mediante la educación. Y si tenemos que ponernos a educar a las autoridades o a profesionalizarlos, y utilizo las mismas palabras de Eric, no en una forma despectiva, sino simplemente por desconocimiento y porque no existe la industria. Si tenemos que traer modelos de otros lados que hayan funcionado, bueno, lo vamos a hacer y vamos a tener que empezar a trabajar de la mano con las autoridades. Como se los dije en un principio, el día de mañana, para la ejecución de mi amparo, yo no pretendo pelearme con la autoridad. Por el contrario, lo que quiero es que la autoridad precisamente vea los beneficios que esto va a generar, porque no es que la empresa se vaya a volver millonaria, no, maestro, el tema es que se va a generar industria y no es solamente los derivados o lo que hagas, sino toda la economía que se va a mover alrededor de los grandes cultivos que se van a dar el día de mañana, en 1 o 2 años, cuando ya se tengan los cultivos grandes, y es desde la tiendita que va a darle servicio y darle las refrescos o las agüitas a los trabajadores, más todos los medios de comunicación que deben de estar alrededor, más las industrias que vienen aparejadas con todo esto. Entonces, repito, y igualmente lo que decía al principio, son círculos virtuosos que el día de mañana van a funcionar y van a demostrarle a la autoridad que efectivamente, si se hacen las cosas bien y de la mano con ellos, pues todos vamos a salir beneficiados. Porque además, pues al gobierno lo que le interesa va a ser, señores, los impuestos que vamos a pagar, ¿no? Y todo el tema de IMSS que se va a hacer y los pagos que se van a hacer y los salarios que se van a devengar en mejores condiciones que cualquier otro tipo de cultivo, porque en realidad, a ver, la planta no es mágica, pero es sumamente noble y las posibilidades son infinitas para poder multiplicar efectos positivos, tanto en la sociedad como en la economía. O sea, todos salen ganando. Las empresas salen ganando, el gobierno sale ganando y las personas salen ganando. Gracias, Rodrigo. Quiero invitarlos a todos a que le tomen la palabra. Él le proporcionó a ustedes su correo, búsquenlo. Siempre contesta, ténganle paciencia, por supuesto. Siempre contesta. Rodrigo, su equipo es muy cercano. También tienen nuestros medios de comunicación. Adelante, por favor, utilícenlos. Ya lo dijo Rodrigo, acérquense a comunidades, afíliense a organismos que buscan los mismos fines. Por ahí mencionaban algunos. De entrada, no hay ninguno que no sea bueno. Simplemente, si lo que buscas es protección de derechos humanos, hay unos. Si lo que buscas es que se abra la industria del autoconsumo, el consumo de uso adulto responsable con fines de diversión o lúdico, afíliate a esas organizaciones. Si lo que buscas es industria, hacer negocio y eventualmente crecer como empresa y aportar, afíliate a organizaciones afines. Tienen las comunidades de Logic como un muy buen primer paso para conocer, para aprender. Aprovéchenlas también. Rodrigo, me gustaría hacer una última pregunta que, repito de nuevo, parece un tecnicismo, pero que pocas personas mejor preparadas para responder. De pronto podríamos pensar, oye, voy a pedir yo mi permiso persona física, como lo hice para mi permiso de autoconsumo. Cuando hablamos de industria, de entrada los abogados respondemos, no, persona moral. Por favor, tú que diriges
un conglomerado de empresas o de industrias, sí o no y por qué convendría o no convendría solicitar este tipo de permisos en cuanto a inversión de tiempo, dinero y esfuerzo como una persona física o mejor, como una sociedad, como una persona moral. Sí, claro. Perdón, es que estaba mandando el correo que estaban solicitando. Mira, a ver, todo depende hacia dónde vas, ¿no? Obviamente Correcto. es lo mismo. Si vas a hacer un restaurante, ¿bajo qué régimen quieres funcionar? ¿Quieres hacerlo como persona física? Sí, sí se puede. Pero si estamos hablando en el caso particular de Zebra Brands, que es una empresa y que desde su incorporación nuestra intención era salir públicos, bueno, pues claramente no podíamos salir públicos siendo personas, ¿no? Todo depende cuál sea el modelo de negocio que traen. Que sí, y bueno, y es un tema que sus abogados corporativos se los podrán explicar, ¿no? La protección que van a tener mediante una persona moral es mucho mayor a trabajar de mutuo propio o bajo tu nombre, ¿no? Eh, Ciertamente a una empresa, pues tú la puedes fondear con más socios de entrada, ¿no? El día de mañana, pues si a ti te quieren comprar tu negocio y lo tienes como persona física, pues a lo mejor no puedes dividirte en muchas partes a diferencia de una empresa, ¿no? Que podrías vender acciones o que podrías dar una participación de la misma. Mi sugerencia es claramente mediante una empresa, pero claro que se puede hacer como persona física, ¿no? Eh, Simplemente, bueno, pues habrá que asesorarse jurídicamente con Roberto y con Ricardo para que les digan cuál es la situación que más les va a convenir. En mi caso particular, yo hablo por mi experiencia y siempre fue desde un inicio, cuando nosotros arrancamos esto en el 2017, todo arrancó con 2 empresas mexicanas y éramos muchos socios, pero decidimos hacerlo vía empresas mexicanas constituidas, incorporadas en México, mismas empresas que después las fusionamos con una empresa colombiana y con una empresa canadiense y de ahí se formó Zebra Brands. Entonces, a lo que voy es que cuando tienes una empresa te permite muchas otras formas de poder evolucionar y poder subir al siguiente nivel, a diferencia de a veces hacerlo solamente como persona física. Excelente. Pues Rodrigo Gallardo, damas y caballeros, señoras y señores, niños y niñas, gracias por habernos acompañado hoy. Sé que estás en el extranjero, estabas con la familia cuando te contactamos y no obstante, aceptaste, te subiste y compartes todo esto, bueno, para las comunidades de Logic y de aquí hacia afuera para el mundo, es lo que tratamos de hacer. Una caja de resonancia y de educación en ese sentido. Te agradezco muchísimo, es un verdadero honor estar subido sobre hombros de gigantes como los tuyos. Gracias. No, gracias. No, hombre, nada, ningún gigante. Simplemente, a ver, somos parte de esta naciente industria que venimos trabajando, al igual que todos los que están aquí. Y aunque suene a cliché, juntos somos más fuertes, definitivamente. Que no se nos olvide, la competencia no es con el de al lado ni con el que trae la misma tintura que yo quiero producir o el mismo, no, es con nosotros mismos de ir mejorando. Y en la medida en la que podamos ir codo a codo, brazo a brazo, adelante. Lo repito, no importa que cada quien traiga su agenda. Eso es natural y eso es una ley de vida y de la economía. Pero lo que sí se debe de hacer es que se debe reconocer que en la manera en la que podamos unir fuerzas todos, vamos a salir más fortalecidos de este tema y vamos a generar una industria realmente sana, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de países en donde se ha paralizado el tema. Un ejemplo es Colombia, ¿no? Estás en mute, Sí, Roberto. perdón. En países donde desafortunadamente se ha perdido el momentum que se tenía y todos tenemos que aprender de esto para que no nos pase lo mismo.
La curva de aprendizaje que tenemos que tener en México debe ser basada en observar lo que ha sucedido en todos los demás países donde ya se ha legalizado y evitar hacer los errores que se han tenido. Nosotros desde Zebra Brands estamos tratando de anticiparnos y tratando de no cometer los mismos errores que se han cometido en Canadá y en Estados Unidos en cuanto al tema de cultivo. Y eso, por ejemplo, se los comparto. Muchas de las empresas en Canadá y en Estados Unidos dijeron, pues yo soy Don Chipocles y yo voy a cultivar y yo voy a extraer y yo voy a vender y yo voy a ver, maestro, y al día de hoy, el 95% de las empresas que estaban cultivando se están saliendo de cultivo y lo están dejando en manos de granjeros, que les da lo mismo sembrar sorgo o cáñamo. ¿Por qué? Pues porque es gente que tiene 3, 4, 5 generaciones cultivando y que saben y conocen sus tierras y tienen la infraestructura. Y este ejemplo se los pongo porque debemos de pensar en ese sentido, en el sentido de hacer alianzas estratégicas con la gente que es buena para algo. O sea, yo no pretendo dedicarme a hacer toda mi mercadotecnia. ¿Por qué? Pues porque uno, estoy viciado dentro de mi misma mente de cebra y hay gente que es muy buena para mercadotecnia y hay gente que son expertos en cultivo y en su momento me haré las alianzas estratégicas con la gente que sea experta en extracción, por ejemplo, y haré las alianzas estratégicas con la gente que tenga los canales de distribución mejor posicionados de México. Entonces, toda esta suma de factores es lo que nos va a generar una industria y no pretender hacerlo solitos. Y ahí es donde están todas las oportunidades de negocio. Simplemente todos tenemos que, como miembros de esta industria canábica, tenemos que reconocer para qué somos buenos. Y ahí es donde están nuestras fortalezas. Hay que explotarlas. No quiere decir que dejemos de perseguir otras líneas de trabajo dentro de la misma industria, pero sí saber explotar donde están en realidad nuestras fortalezas, ¿no? Entonces, el consejo es, señores, vámonos todos uniendo, vamos todos trabajando mano con mano, ¿no? Y se lo repito, vayan encontrando quiénes son afines a la visión y a la misión que ustedes tienen para que vayan haciendo equipo. No es lo mismo ir y tratar de meterle presión a una autoridad uno solo que un grupo de 20, 40, 50 o como ahorita 124 personas o 124 empresas. Que eso ya le da miedo a la autoridad porque sabe, Gabón, estos son 124 empresas que pagan impuestos, que tienen gente en sus nóminas. Estos sí ya, si brincan parejito y al mismo tiempo, ya me simbran el jacal, ¿no? Por lo menos los obligamos a contratar más personal en Cofepris, Rodrigo. Nos reímos un poco porque no me conocen, no nos conocen, a ti y a mí ahí dentro, pero ya por la cantidad de trabajo que les hemos dado, hasta nos levantan el teléfono, licenciado, ya me llegó su amparo, aquí está su resolución, quíteme de encima esa posible sanción, ¿no? Sí, sí, la masa sí hace la fuerza. Claro. Rodrigo Gallardo, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos los que hoy se sumaron a esta sesión espontánea. Las oportunidades, sobre todo en esta industria, así son. Con quienes tenemos el compromiso, nosotros, para ustedes, la sesión de hoy que estaba programada, no se preocupen, se recupera. Y para los que hoy pudieron sumarse, espero que esta experiencia y este hito les haya todavía arrojado un poco más de luz, le haya sumado valor a lo que están haciendo y al pertenecer a esta comunidad del OYE 420. Nuevamente, gracias, Rodrigo. Gracias por la disposición. No nos despedimos. No, hombre, gracias a todos ustedes. Les mandé, si checan el chat, ahí ya está mi correo, lo pueden poner, es rodrigo.gallardo@zebrabrands.com. Estoy a sus órdenes, como dice Roberto. Me tardo a veces en contestar, pero sí contesto. Se imaginarán que desde diciembre 1 hemos tenido bastantes cosas que atender, pero encantado de la vida. Mientras se trate de sumar y sean cosas propositivas, encantado de la vida. Nosotros
desde la incorporación de la empresa somos un grupo de empresarios, emprendedores. Reconocemos y nos encanta estar rodeado de gente propositiva, gente arriesgada, gente que le mete ideas, que piensa fuera de la caja para hacer que las cosas pasen. Entonces, son alianzas estratégicas y virtuosas y son bienvenidos todos los que se quieran sumar. Te agradezco muchísimo, Roberto, el tiempo y la moderación de este panel. También a Ricardo, que sé que no nos puedo acompañar por andar por allá, pero bueno, quedo a sus órdenes y les agradezco muchísimo. Y efectivamente, como decía Eric, felicidades para México. O sea, es un gran paso adelante. No significa que ya esté solucionado el tema, pero vamos avanzando. Son pasos fuertes, firmes y bien direccionados hacia una industria mexicana del cannabis legal. Gracias, Rodrigo. Ya saben, a promover sus permisos para siembra de cannabis. Gracias por todo. Muy buenas tardes, muy buen fin de semana.